Gracias, buenos días a todos y a todas. Agradezco a la institucionalidad que nos invita, el Gobierno de Canarias y la Caja, y el factor humano, naturalmente, la querida profesora Margarita Ramos, a quien tanto debo en lo que hace a mi creciente vínculo, diríamos, con los amigos de la Universidad Laguna y Salamanca. Tengo allí un PowerPoint que no sé si... Ahí aparece. En realidad, todos estamos hablando, todos hablan del futuro del trabajo. Estudios, libros, suplementos de los periódicos, conferencias, ponencias, vaticinios, profecías, adelantos, hipótesis, etc. A mí me da la impresión que esto podía sintetizarse en un efecto que le pongo ahí, efecto Funes. Funes el Memorioso es un relato extraordinario de Jorge Luis Borges. Funes era absolutamente incapaz de olvidar nada, recordaba perfectamente todas las piedras, todos los pájaros que había visto, las hojas de los árboles, era incapaz de olvidar. Para él evocar y recordar un día entero le llevaba un día, ¿verdad? Una típica obsesión borgiana, ¿verdad? Pero lo que hacía Funes era acumular información, pero claro, no la podía clasificar, no podía pensar. Sobre el final del relato cuenta el narrador que ese era el problema que tenía Funes. Tenía tanta información, había acumulado tanta información, era incapaz de olvidar, incapaz de elaborar ideas generales, de abstraerse. Y a veces yo pienso que ante temas como el futuro del trabajo, con tan profusa elaboración, podemos llegar a ser incapaces de elaborar síntesis y de tener un sentido crítico frente y una comprensión, en definitiva, del fenómeno. Hay en esto un discurso optimista, creación de empleos, avance de la humanidad y en civilización, y hay también una severa advertencia. En definitiva, es la marcha misma en realidad del capitalismo, ¿verdad? Es la pulsión del capital por la competitividad, por innovar, por destruir para volver a crear, en esta extraordinaria metáfora que viene de Marx, de todo lo sólido se desvanece en el aire, que es el título de un famoso libro de Marshall Berman. Todo lo sagrado es profanado, ¿verdad? Es el avance de la burguesía en términos siempre de obtener mayor rentabilidad. La ciencia ficción dio cuenta también muy acabadamente de los riesgos del avance tecnológico, de la aplicación incondicionada de la tecnología. Los grandes clásicos de la ciencia ficción, Huxley, Orwell, Philip Dick, etcétera, nos presentan siempre un futuro distópico, como se llama, e incluso algunos de ellos, como Asimov, planteaban ya en los años 50 las famosas leyes de la robótica. La primera ley de la robótica, seguramente algunos de ustedes la recuerdan, decía: un robot no debe dañar a un ser humano. O sea, un robot no debe quitar el empleo, podríamos decir hoy, ¿verdad? Un robot no debe dañar a un ser humano, o por su inacción dejar que un ser humano sufra un daño. Diríamos que la ciencia ficción en esto también se adelantó a lo que ha sido una constante, es cierto, de las distintas revoluciones técnicas que han afectado el mundo del trabajo. Y el colega Guillermo, que me presentaba, refería también al uso que a veces hacemos del cine a los efectos de la comprensión de los fenómenos jurídicos. Y cuando venía en el largo vuelo de Montevideo a Madrid, pude repasar allí en el avión de nuevo Sunset Boulevard, o el ocaso de una estrella, se conoció en algunos países, o el ocaso de una vida. Se trata de la historia de una diva del cine mudo que es incapaz de adaptarse al cine sonoro.
Y hace un gran esfuerzo ella por volver, por reinsertarse, diríamos, pero no supera el obstáculo de la falta de formación, de la falta de adaptabilidad. En el fondo es una nostálgica y fracasa Gloria Swanson, que además había sido actriz del cine mudo, justamente entra en decadencia y vive en una constante nostalgia de sus glorias pasadas. Es incapaz la propia actriz de adaptarse, diríamos hoy, a las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que nos sorprenden todos los días. Registro también esta noticia del país, del país del día sábado. Ya la inteligencia artificial no solamente gana partidas de ajedrez a los grandes maestros, sino que ahora también es capaz de elaborar obras pictóricas. La noticia es que se vendió en una de las famosas tiendas neoyorquinas por $432.500 una obra hecha íntegramente a través de la inteligencia artificial. Y que en ese momento solo la superó una serie de serigrafías de Andy Warhol por unos pocos dólares. Pero $432.000 por una obra hecha con tecnología por inteligencia artificial. ¿Cuáles son los factores de la incidencia del cambio tecnológico en el mundo del trabajo? Hace muy pocos días, el director general de la Organización Internacional del Trabajo presentó su informe en la 19ª reunión regional de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Panamá y de la cual algunos de los colegas aquí presentes estuvo. Allí el director de la OIT señala o ubica 3 escenarios o 3 factores generales de afectación o de incidencia en el mundo del trabajo en América Latina. Uno es el factor demográfico. Aquí aparece una referencia o un dato un poco sorprendente, porque siempre tuvimos que América Latina es como el continente del futuro por la cantidad, por el componente joven poblacional. Pero, sin embargo, América Latina comienza lentamente el camino del envejecimiento. En el año 2000, el 6% de la población, dice el informe, era mayor de 65 años, pero en el año 2050, los mayores de 65 años van a ser el 20% de la población y ya van a ser una población etaria mayor que los de las 19 a 29 años, lo cual comporta una serie de consecuencias que ustedes imaginarán en materia de políticas sociales, política de empleo, presión sobre la seguridad social, etc. El segundo factor presente en el cambio de organización del trabajo es el factor tecnológico, que es un poco el centro del trabajo, de la ponencia que me han encargado. Acá se da plenamente el debate en torno a si las nuevas tecnologías destruyen o crean empleos, o más bien, y esa es una discusión que a veces se omite, cómo transforma las ocupaciones existentes. Más que en la desaparición de puestos de trabajo o la creación de puestos de trabajo, está el desafío en la transformación de los puestos de trabajo o de las ocupaciones existentes. Y consiguientemente la aparición de nuevos paradigmas de producción que sustituyen paulatina, pero no totalmente, el paradigma Taylor-Fordista de la producción en masa, del trabajo rutinario, por una producción más ajustada, sin stocks y muy diríamos, apegada a lo que son las tendencias del consumo o del consumidor. Y aún la realización de actividades tradicionales, como el transporte, a que refería más temprano el profesor Godínez, actividades tradicionales pero realizadas a partir de la intermediación de las nuevas tecnologías. Y el tercer y último elemento que señalaba el director general eran los problemas relativos a la sustentabilidad ambiental, cómo el cambio climático afecta también el empleo, fundamentalmente en la agricultura, y la aparición de nuevos movimientos migratorios en América Latina. En lo que hace a las modalidades de empleo, otro informe de la OIT, este es un informe también extremadamente interesante,
es un informe preparatorio de una reunión de expertos que sobre el futuro del trabajo se realizó en el año 2017. Allí se ubican 3 escenarios, diríamos, donde encontramos distintas modalidades de empleo. Voy a hacer algunos comentarios vinculados a estas 3 modalidades en relación a la realidad de América Latina. En primer lugar, la informalidad. Acá también tenemos que denotar un cambio en el discurso acerca de la informalidad. Los últimos 10 años en América Latina han transcurrido a partir de una impronta política que muchos han denominado, bueno, la década progresista, y que tuvo un fuerte impacto en la informalidad. Por primera vez, el trabajo informal en América Latina en la década pasada se sitúa por debajo del trabajo formal urbano. El 49% es ciertamente una cifra muy alta de trabajo informal, pero hay que anotar acá cuál es el síntoma de progreso, y es que por primera vez aparece el trabajo formal superando el trabajo formal en el sector urbano, superando al informal. Y la última década también significó una disminución del número de trabajadores pobres, significó también un aumento de la cobertura contributiva. En algunos países como Uruguay, Costa Rica, Chile, el 65% de la cobertura en seguridad social se dio a partir de la seguridad social más apegada al esquema de seguro social, al esquema de la contribución de los activos. Estos son datos, diríamos, en el cual los países del Cono Sur, les diría, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, llevaron, diríamos, el mayor impulso. El mayor impulso en América Latina, porque claro, cuando hablamos del promedio de trabajo informal en el 49%, es nada más que un promedio. De luego que hay países que están por encima del 49%, pero es bueno sí anotar estos cambios en el discurso cuando hablamos de informalidad, con esta leve mejoría de los datos del trabajo informal. Sobre cadenas de suministro no voy a referirme, porque lo hizo muy bien recién el profesor Sanguinetti, y sí me voy a detener ahora y en lo sucesivo en el tercer elemento que se señala en este informe sobre modalidades de empleo de la OIT, sobre la diversificación de las relaciones laborales. En el día de ayer el profesor Villasmil recordaba la ponencia o el informe general del profesor cubano Efrén Córdoba en el Congreso Mundial de 1985 en Caracas. En realidad, el hallazgo, la clasificación que hace Efrén Córdoba en ese momento es extraordinaria, de extraordinaria utilidad. Más de 30 años después seguimos hablando, en definitiva y en última instancia, más o menos de la misma clasificación que en ese momento sistematizó el profesor Efrén Córdoba. La OIT, desde luego, ha retomado el estudio del tema a través de las conclusiones de una comisión tripartita. Luego vamos a encarar un poco la crítica de esa clasificación, sobre todo teniendo en cuenta que un encuentro de este tipo lo que está pensando, me parece, básicamente es en la elaboración de una propuesta o de un aporte, de una contribución a la discusión sobre el futuro del trabajo, y es bueno, me parece, dar cuenta desde una mirada externa de la OIT a una crítica acerca de cómo la OIT clasifica y cuáles son los componentes del trabajo atípico para la Organización Internacional del Trabajo. Visto desde el lado más sociológico, es posible también, y vinculado esto con los requerimientos al trabajador, es bueno también advertir cómo el trabajo informal, en definitiva, presenta una gran heterogeneidad a su interior. Podemos distinguir distintas formas de trabajo informal, como dice allí la pantalla. Es todavía, diríamos, prevaleciente el trabajo bajo el sistema fordista,
con las propias estrategias de las empresas en materia de competitividad, siempre con base a la disminución de los costos salariales, diríamos, y la conflictividad también muy tradicional que ello conlleva, y la aparición, también en América Latina, de esta modalidad del llamado trabajo cognitivo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que me parece centrales podríamos señalar a la hora de identificar los problemas que plantean las nuevas tecnologías? Para mí hay dos áreas esenciales de análisis. Una es la mutación en las tareas del trabajador y cómo ello impacta en el contenido obligacional del contrato de trabajo, cómo impacta en la prestación como objeto de contrato. Varía mucho la tarea que es esperada del trabajador y consiguientemente los requerimientos en materia de habilidades y de conocimientos y de competencias del trabajador, y ello en última instancia, les reitero, impacta muy fuertemente en lo que hace a las obligaciones y derechos del contrato de trabajo. Y la segunda gran mutación, me parece, presente es en lo vinculado a la modalidad de las relaciones de trabajo. Vamos a analizar por uno estos dos aspectos. En relación a las consecuencias jurídicas de los cambios en la organización del trabajo, el trabajo cognitivo sería una especie de nuevo paradigma que iría sustituyendo paulatinamente el trabajo rutinario, el trabajo estandarizado, el trabajo repetitivo, con escasa calificación, en el fondo al menos así se ha visto clásicamente, del modo de trabajar bajo el taylorismo y el fordismo. El trabajo cognoscitivo, dicen los sociólogos del trabajo, reintroduce, dicen, la inteligencia del trabajador. Una inteligencia que había sido, diríamos, suprimida bajo la medición y bajo el seguimiento de la tarea hecha por el sistema taylorista. La prestación del trabajador, entonces, es más, hoy por hoy, más que la mera ejecución mecánica de la tarea. Se exige que el trabajador pueda resolver problemas, trabajar en equipo, comunicarse. Esto tiene un mayor componente formativo y, en definitiva, lo que se va es hacia una mayor indagación, una mayor búsqueda, una mayor receptación de la subjetividad del trabajador. Algunos llaman a esto el trabajo afectivo. Esto provoca un gran cambio en las tareas que son esperables, que son exigibles al trabajador en el contrato de trabajo. Y supone también, como colocamos allí en la pantalla, la pérdida de las competencias tradicionales y aquellos márgenes de poder que el trabajador tiene en el conocimiento cotidiano de la máquina, ¿verdad? Esa especie de micropoder que tiene el trabajador, reitero, con base en el funcionamiento cotidiano de la empresa. Pero en lo fundamental, lo que me parece fundamental, es esta paradoja que ponemos allí en la pantalla y de alguna medida, en alguna medida creo que hablaba ayer el profesor Palomeque de esto. O sea, el desajuste entre el modelo legal de contrato de trabajo y el modelo legal de las obligaciones y de los derechos en la relación de trabajo, en el contrato de trabajo, y el desajuste también respecto de las especificaciones en los convenios colectivos respecto de lo que el profesor Palomeque llamaba el ámbito de trabajo, o sea, la situación real de trabajo. Hay un gran desajuste. Yo seleccioné acá algunas definiciones de los códigos y las leyes de trabajo en América Latina para contrastarlos con estas nuevas formas de trabajo de progresiva utilización del conocimiento del trabajador o de trabajo cognitivo. Vean ustedes, el artículo 25 de la Ley Federal de Trabajo de México dice que el contrato de trabajo deberá contener el servicios que deberán prestarse. Miren,
los que se determinarán con la mayor precisión posible. Un espejo del trabajo en categorías profesionales típicas del taylorismo y del fordismo. Pero la ley de contrato de trabajo argentina, el artículo 37, no dice algo muy distinto. El contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal conforme a la categoría profesional del trabajador, proveniente de los convenios colectivos y de los estatutos. Podríamos abundar. El Código de Trabajo de Guatemala habla que el contrato de trabajo deberá indicar los servicios, especificando en lo posible las características y condiciones del trabajo. Y otro tanto ocurre con los convenios colectivos. Ahora, la pregunta en esto es, esa legislación desajustada, desactualizada en el fondo, y su mantenimiento es, me parece, absolutamente funcional a las corrientes flexibilizadoras. Parece una paradoja, ¿verdad? Pero el desajuste es absolutamente funcional, reitero, a la flexibilidad unilateralmente impuesta por el empleador. El desajuste, diríamos, el desajuste de la legislación obra en favor de la flexibilidad. Y si esa flexibilidad, además, si el cambio en el juego de derechos y obligaciones no se da a través del cambio legislativo o no se da fundamentalmente a partir de la negociación colectiva, esa tensión se resuelve en favor del poder directivo del empleador. Es flexibilidad de hecho, no es flexibilidad jurídica. Con un problema muy serio, además, que luego vamos a ver, y es la extraordinaria restricción a la libertad sindical en casi todos los países latinoamericanos. La otra mutación es en lo que tiene que ver con la contratación laboral, en la aparición del empleo atípico. Allí en la pantalla justamente tienen ustedes cuáles son las modalidades de empleo atípico que se identifican a través de las elaboraciones que viene haciendo la Organización Internacional del Trabajo. Son todas, diríamos, convencionales, pero observen la que está señalada allí en el literal C. Se entiende como trabajo atípico las relaciones de trabajo encubiertas. Caramba, la relación de trabajo encubierta a un jurista nos suena a fraude. Nosotros no podemos concebir que el fraude laboral, que la elusión o la evasión de la ley laboral pueda ser considerada una categoría de trabajo atípico. Es simplemente trabajo ilegal. Bueno, pero esto figura como conclusión de una elaboración que se ha hecho en la Organización Internacional del Trabajo, y la repetida, y sugiero a los colegas que están elaborando los materiales para las conclusiones de este seminario, si no pudiéramos incluir allí una crítica, una observación externa, diciendo, bueno, el trabajo encubierto no es trabajo atípico, es trabajo ilegal. Hay que reafirmar la vigencia y la efectividad de la norma jurídico-laboral. Y el marco general de la libertad sindical en América Latina es el marco general de restricciones que hemos conocido desde siempre en casi todos nuestros países, lo que explica también esa especie de retroalimentación con un movimiento sindical, salvo en el Cono Sur, y con el Cono Sur me estoy refiriendo a Brasil, Argentina y Uruguay, no tanto a Chile, de debilidad sindical, ¿verdad? Hay una retroalimentación entre una legislación restrictiva, asfixiante de la autonomía sindical, y la propia debilidad de los sindicatos, de los trabajadores, para operar en favor de esta transformación que estamos observando como necesaria, pero participada a través de la negociación colectiva, y por qué no a través del conflicto, ¿verdad?, en la modificación de los términos, tanto del marco de la contratación, a partir de las nuevas tareas que se requieren al trabajador, como del marco de la relación o de la modalidad de empleo propiamente dicha, en esta distinción que venimos haciendo entre las mutaciones en las tareas y en el contenido de la prestación
como objeto del contrato y las mutaciones en la modalidad de la relación de trabajo. Aquí en la pantalla hacemos un ejercicio de comparación entre el modelo de empleo típico que formulaba Efrén Córdoba en 1985, esto está publicado además en una revista internacional del trabajo, el trabajo de Efrén Córdoba, de 1986, y lo comparamos con el modelo de contratación absolutamente flexible de la reforma laboral brasileña. La reforma laboral brasileña es realmente el desideratum, diríamos, es la utopía del neoliberalismo, de la desregulación laboral aplicada al mundo del trabajo. Yo les voy a leer nada más que una de ellas, una de esas disposiciones en ese cuadrito comparativo que tienen allí en la pantalla, y es la sustitución del trabajo subordinado, yo digo mejor el trabajo por cuenta ajena, pero diríamos en la noción más tradicional de trabajo jurídicamente subordinado, por la autonomización promovida desde la ley. Pero vean en qué términos. Modificación del artículo 442 de la Ley de la Consolidación de Leyes del Trabajo. Dice, la contratación del autónomo, cumplida por todas las formalidades legales, de forma continua no, aparta la calidad de empleado prevista. O sea, lo que importa en la ley, en la reforma laboral brasilera, es cumplir con las formalidades legales, no la materialidad del trabajo, no el principio de primacía de la realidad, no el artículo 9 de la recomendación 198, que dice justamente lo contrario, que dice que hay que ir a la materialidad, a cómo se ejecuta el trabajo. No, la ley, la reforma laboral brasileña, la utopía neoliberal aplicada al mundo del trabajo es volver a las formas jurídicas, volver al derecho civil más tradicional del siglo XIX, trasvestido como si se tratara de una reforma modernizadora. Volver a las formas jurídicas. No me puedo extender en esto, pero les puedo asegurar que la reforma tiene cosas peores. Y es, volviendo al símil del cine, una película de terror. Vamos a las conclusiones. Tratándose y también pensando en este seminario, este encuentro, con una mirada puesta en lo que podría ser unas recomendaciones acerca del futuro del trabajo, colocamos allí en la pantalla algunas ideas. En primer lugar, ya se ha dicho en esta y en otras mesas, volver a los documentos constitucionales de la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo no es una mercancía. El papel que ha tenido y que tiene la justicia social en la paz universal. Pero yo agregaría algo que no está allí en la pantalla, que lo olvidé. Yo olvido, no soy como Funes. En realidad olvido demasiado, ¿verdad? Pero yo creo que a la declaración diríamos, una crítica que se ha hecho a la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de 1998 es que faltan derechos. Faltan derechos en esos 4 derechos fundamentales que se identifican en la OIT. En términos de elegir alguno, yo propondría que debería sumarse el convenio 158. Quizá no sea tan importante en Europa o en los países latinos de Europa, pero sí en América Latina, que exista una norma que imponga la justificación de la terminación de trabajo. Convenio 158 de la OIT. Y agregaría el convenio 131 sobre métodos de fijación de salario en consulta y, si fuera posible, a través de negociación colectiva con las organizaciones de trabajadores y empleadores. Desde luego que en tren de elegir también sumaría los convenios 1 y 30 sobre limitación de la jornada, pero admito que este es un tema extremadamente discutible. Entonces, primer punto, la mirada en los documentos fundacionales de la OIT y completar, o diríamos agregar, otros derechos fundamentales
como los convenios 131 y 158. El segundo elemento era una idea que está muy presente en los documentos elaborados en la recomendación, previos a la adopción de la recomendación 198, donde señala muy bien Humberto Villasmil, y en su momento también lo señaló Óscar Hermida, la presencia de la doctrina laboral latinoamericana, a través, entre otros, de los trabajos de Enrique Marín, un profesor venezolano que en esos momentos era funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, e ir entonces al núcleo central de la protección sobre aquel que necesita protección, más que la elaboración o más que, en el fondo, el artificio de la subordinación jurídica. En tercer lugar, rescatar dos mecanismos clásicos del derecho del trabajo latinoamericano. Acá tengo que hacer referencia otra vez a esta verdadera labor de indagación que hace, histórica, que hace Humberto Villasmil, como es la presunción laboral, presente ya desde la Ley Federal de Trabajo mexicana, artículo 21, desde 1931, y el principio de primacía de la realidad que, diríamos, trabajó como ninguno nuestro profesor Américo Pla Rodríguez, lo cual da acabada justificación al argumento de que el trabajo encubierto no es trabajo atípico, como decía hoy más temprano. Y el cuarto y último punto, y con esto termino, es la necesaria respuesta autonómica. La Confederación Sindical de las Américas viene elaborando la idea de la autorreforma sindical. O sea, los mayores espacios de libertad sindical lo deben obtener a través de la lucha gremial los propios sindicatos. Yo soy absolutamente escéptico, en América Latina al menos, que los espacios de libertad sindical se obtengan a partir de normas heterónomas, a partir del simple reconocimiento del Estado. Como enseña el nacimiento mismo del derecho del trabajo, el nacimiento mismo del derecho del trabajo ha sido un hecho social. Y en esto recurro otra vez a la vieja doctrina latinoamericana de Rafael Caldera. O sea, la importancia que tiene, diríamos, la autonomía en clave emancipatoria de las propias organizaciones sindicales. El derecho del trabajo va a cambiar fundamentalmente no a través de o no solamente a través de los farragosos procesos parlamentarios, reitero, sobre los cuales históricamente soy absolutamente desconfiado, y ni qué hablar con las noticias que nos vienen y que a ustedes conocen muy bien de América Latina, y los cambios últimos en Colombia, pero fundamentalmente en Brasil, por favor, acerca, y en Chile y en Argentina, ¿verdad? O sea que el cambio hacia mayores espacios de la libertad sindical han de obtenerlo, me parece, las propias organizaciones, y la idea de autorreforma que viene planteando la Confederación Sindical de las Américas me parece absolutamente seductora. Muchas gracias.